Este vídeo es patrocinado por la Universitat Politécnica de Valencia. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Diga Experimentos. Esta semana vamos a hacer 3 cosas increíbles que podemos hacer con baterías, y 2 de ellas las vamos a hacer con baterías de carbón. Bueno, aquí os dejo los nombres comerciales con los que suelen venir el empaquetado, por si, bueno, queréis buscarlas, pues ahí están. Muy importante en todo el proceso usar guantes de látex o similares para proteger, puesto que vamos a manejar sustancias químicas nocivas. Primer paso, con unos alicates retiramos la cubierta plástica donde, bueno, es la marca de la batería, y dejamos al aire el metal de la carcasa, que es zinc, que retiraremos porque posteriormente lo podemos usar para cualquier otro experimento. Bueno, una vez quitado la carcasa, vemos 2 cosas que vamos a utilizar para los experimentos. Una es la barrita de carbón de retorta y otro es el dióxido de manganeso, que también pues lo vamos a usar. Todo este negror que se ve que está manchando todo es alquitrán, así que mucho cuidado donde se hacen las cosas porque va a quedar todo muy sucio. Bueno, hemos mezclado la cantidad de 2 baterías dentro de una bolsa, y ahora el carbón de retorta, le quitamos el capuchón este que era el polo positivo y lo metemos también junto al otro carbón de retorta de la otra batería. El zinc lo vamos a guardar porque tiene muchas utilidades en posteriores experimentos, así que lo guardaremos. Vamos con el tercer experimento, que será el litio. El litio, bueno, se puede encontrar en baterías pues que vienen etiquetadas como litio, y este experimento lo podemos hacer tanto con baterías cargadas como descargadas. Bueno, vamos a usar también guantes, luego nos pondremos otros porque, bueno, al abrir esta batería el metal también nos puede cortar, así que, bueno, también precaución anticortes. Bueno, vamos a empezar a abrir lo que es la carcasa de la batería, y vamos a empezar a ver ya lo que es la parte interna, que es litio, una lámina de litio muy fina enrollada sobre sí misma, que no vamos a desenrollar porque el litio en contacto con el aire se oxida muy rápidamente, así que hasta su test lo vamos a almacenar en una bolsa de plástico. Vamos al test 01, que también está patrocinado por la Universitat Politécnica de Valencia. Bueno, el primer experimento es con el dióxido de manganeso, que es un catalizador, que es un acelerador. ¿Acelerador de qué? En este caso de la separación del oxígeno que hay en el agua oxigenada. Vamos a acelerarlo porque, bueno, en condiciones normales se va separando, pero muy lento, y ahora veréis que al mezclarlo con el dióxido de manganeso se produce una separación súper rápida. De hecho, veis cómo se aviva la llama. Es capaz de, en el palito incandescente, como veremos ahora, al explotar una burbujita llena de oxígeno, volver a prenderle fuego. Es pues muy curioso. Como también es muy curioso el test 02, que es con la barrita de carbón de retorta. Bueno, este carbón es, bueno, es muy buen conductor de electricidad y del calor. De hecho, bueno, tiene unas propiedades más o menos como el grafito, el que podemos encontrar en las minas de los lápices. Bueno, ¿y qué podemos hacer con estas barritas? Pues si tuviéramos una soldadora eléctrica, que en este caso no la tengo, es una fuente de alimentación lo que estamos viendo, pero si tuviéramos la soldadora eléctrica podríamos hacer un horno de arco para fundir metales. O bueno, también se puede utilizar como electrodo en una electrólisis, o modificarlo para usarlo como escobilla en un motor eléctrico. Y vamos con el tercer y último test, que yo creo que es el más vistoso y, bueno, el más espectacular. Es la mezcla de litio junto con agua. Aquí en este momento desenrollamos la lámina de litio, le hacemos una pelotita, en segundos se oxida, por eso hay que ser muy rápido. Y bueno, aquí os dejo una imagen de la tabla periódica donde aparece el litio, que forma parte del grupo número 1 como metal alcalino. Bueno, todos los metales alcalinos reaccionan violentamente con el agua, como se está viendo. Se trata de una reacción química exotérmica, o sea que genera mucho calor, y en ella se produce hidróxido de litio y se está liberando hidrógeno. De ahí la llama que se ve es hidrógeno en llamas. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo, darle a like, comentar, compartir, y no os olvidéis que este vídeo ha sido patrocinado por la Universitat Politécnica de Valencia. Si os ha gustado este vídeo, no os olvidéis de pasaros por uno de estos 2 y suscribiros al canal si no lo estáis, para ver todas las semanas un vídeo igual o mejor que este. Ahora sí, nos vemos hasta la semana que viene, compañeros. ¡Chao, chao!